Muy buenas amigos y hermanos, qué bueno que estén con nosotros para estudiar un nuevo tema de las Sagradas Escrituras. Y hoy estudiaremos la Escritura interpreta a la Escritura. Leeremos para la lectura bíblica de este día en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Estudiábamos esta semana sobre la unidad de la escritura. Sabemos que la Biblia misma es complementaria, comprende desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo un compendio de grandes verdades, enormes tesoros que Dios nos ha dejado a nosotros y que contiene lo suficiente para poder alcanzar la salvación, todos los temas que necesitamos entender y que la misma se puede interpretar así sola. No necesitamos abocarnos a literatura externa para poder comprender un versículo. Nos puede ampliar algo, nos puede ayudar a entender algo, pero no carece de cierta información que solamente encontramos en otra literatura. Vemos en estos versículos cómo Cristo les abrió el entendimiento a los discípulos y les enseñó que en la ley de Moisés, o sea, en el Pentateuco, en los profetas, llámese Isaías, Jeremías, y también en los salmos, estaba todo lo que ellos necesitaban entender en cuanto al Mesías, en cuanto a las profecías que decían dónde iban a ser, en qué condición iban a ser, todo lo que él iba a hacer, inclusive lo que él iba a decir en su primera aparición en una sinagoga. Así que vemos cómo la Biblia se puede interpretar así sola, pero tenemos que tener en cuenta algo. La Biblia hay que estudiarla detenidamente, con mucha oración, rogándole a Dios que su Santo Espíritu, que inspiró a los hombres de Dios, sea el mismo que venga y nos la explique, que tenemos que entender a veces el contexto anterior, a veces tenemos que entender el contexto posterior a lo que se está estudiando para poder captar el tema que se está hablando, inclusive en las cartas, se da mucho en las cartas del apóstol Pablo, que él está tratando un tema específico, está enfocado en resolver un problema en particular que está padeciendo X, Y iglesia, llámese la de Corinto, llámese la de Galacia, llámese la de Colosas o Tesalónica, son problemas en particulares que tiene cada iglesia y él está tratando de resolver ese problema. Y también tenemos que tomar en cuenta el lenguaje original, si podemos tener a mano un interlinear para poder captar el griego, el lenguaje original, sea el hebreo, sea el griego, para entender mejor. No necesariamente que tenemos que hablar el griego o el hebreo, sino que hay que entender ciertas cosas que nos pueden ayudar a entender mejor lo que dice el pasaje y entender también de que las traducciones a veces tienden a causar cierta confusión, así que hay que también leer más de una versión para poder entender lo que dice la misma escritura, pero solamente la Biblia es suficiente para explicarse, es suficiente para entender y encontrar lo que Dios quiere que nosotros extraigamos de ahí. Son esas lecciones que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Así que tenemos que abocarnos a estudiar la Biblia, dedicarle tiempo cada día, desde muy temprano, para que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra de que siembre esa semilla del Evangelio en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que Dios les bendiga.